Nacen y se crían aquí en Asturias, donde tienen sus raíces y han dado de comer a muchas generaciones, sobre todo en tiempos de escasez. Hablamos de nuestras razas autóctonas. Las de vacuno, asturiana de los valles y de la montaña, hace tiempo que volvieron a imponerse en las explotaciones y se han garantizado un mercado creciente. Pero otras todavía luchan por conseguir esa mínima rentabilidad que asegure su subsistencia. Todo es cuestión de razas y de criadores decididos. Son el orgullo de sus criadores, historia viva de un pasado no tan lejano que Asturias ha conseguido rescatar del olvido. Razas autóctonas, una tradición traída a un presente que conserva lo que las favorece, estos paisajes y este clima. Los caminos son muchos, producción cárnica, competición, concursos y todos difíciles en un mundo que los enfrenta a la ganadería intensiva y los mercados globalizados. Pero tiene otras ventajas. Una primordial y que es la raza de Asturias. Entonces, cualquier ganadero asturiano que tenga algún interés por el país y por la cultura y por la historia, pues va a predominar siempre la raza de aquí que una foránea. Sobre los 60, por ahí 70, había bajado mucho el número. Entonces, en el año 82, un grupo de criadores la empezó a recuperar. Entre el 82 y 92 llegaron a tener unos 300 animales y eran unos 8 o 10 criadores de Sialda que no estaba reconocida. Y en el año 92 se funda la asociación, se reconoce la raza por parte del Principado y por el Ministerio desde Madrid y se funda la asociación con 10 socios. Hoy son 125 los miembros de la Asociación de Criadores d'Ovella Sialda y 3.500 las hembras reproductoras inscritas en el libro genealógico. Su pequeño tamaño las hace menos rentables que otras razas de ovino. De hecho, no tienen aptitud lechera, pero la carne de sus corderos empieza a ser apreciada, sobre todo en hostelería. Esa y otras ventajas hacen de la Sialda la favorita de decenas de ganaderos. Son muy duras y son fáciles de manejar, necesitan pocos cuidados, aguantan muy bien el invierno, un poco tendejón o tal para los días más fuertes de lluvia y demás, aguantan perfectamente. Tienen 2 partos al año, el color en blanco y en negro. Nunca podrán competir en cantidad o en peso, pero sí en distinción. Por eso los criadores quieren complementar la marca Corderu Xaldu con el sello 100% autóctono del Ministerio de Agricultura. Es su primer reto. El segundo, seguir aumentando poco a poco el número de animales. Mucha gente dice, coño, es que los coméis. Pues que si un animal no tiene una actitud, en este caso y la cárnica, y es para comer, si no los comemos acabaría siendo un animal de zoo. O sea, ¿qué haríamos con las crías? O no cubrimos. Tampoco tiene sentido tener animales y que no se reproduzcan. Mientras el número de madres inscritas sea inferior a 8.000, la ovella Sialda seguirá considerándose en peligro de extinción. Para impulsar esa y otras razas autóctonas, el Principado destina este año 90.000 euros en ayudas a las que podrán concurrir las asociaciones encargadas de los correspondientes libros genealógicos. Los socios, por serlo, suelen recibir gratis servicios como la valoración de sus ejemplares y la inscripción en concursos. Bueno, estos son cabras vermellas, es uno de los productos estrella, por así decir, el cabrito, de máxima calidad, criadas en extensivo. Como vermella guardan las características del estándar racial, que no solo es la capa, sino la conformación de cuernos, la presencia de buenos aplomos, estructuras, la cabeza, la testuz. Ahí tenemos el macho. José López Cortina cría razas autóctonas y comercializa su carne.
la de sus animales y los de otros productores. Como nos explica, el cabritu vermellu es uno de los productos más valorados. Estos animales en extensivo, como veis, van comiendo de aquí y de allá a puro antojo. Escogen los mejores bocados, que a la vez que comen, amamantan de las madres y se vienen a sacrificar alrededor de los 5 o 6 meses, con una variabilidad en peso de entre los 8 y los 12 kilos, en función de la productividad de la madre. Le acompañamos a un reparto de corderos. Buenos días. La jornada comienza temprano en el matadero de Gijón. ¿Qué tal? ¿Tenemos esto? Sí, ahí lo tienes ya. Como quieras, aquí. Tenemos el albarán de entrega con la fecha de recogida y en el cual aparece el matadero de origen, el cliente destino, que en este caso somos nosotros, la fecha de recepción, que fueron del 25, y la fecha de sacrificio, junto con el CA de origen, muy importante, el número de unidades. Y otros datos destacados como el peso, la presentación en canal o las condiciones sanitarias. Albarán aparte, cada pieza sale del matadero con los distintivos que garantizarán su procedencia al destinatario final. Bueno, Ricardo, aquí llega el vermello. ¿Qué te parece? Bien, bueno, tiene una calidad superior, la textura es diferente, el sabor también. Es más intenso y la carne la verdad es que está muy buena. Lo preparamos en chuletinas, que puede ser a la plancha o fritas, y principalmente a la sidra. Como hay una sidrería, entonces apostamos con la salsa de sidra. El gochu asturcelta fue de las razas autóctonas más extendidas por Asturias hasta la primera mitad del siglo XX. Pero el éxodo rural y la ganadería intensiva casi acaban con él en los 70. Quedaron muy pocos ejemplares, los imprescindibles para que a comienzos del siglo XXI unos amigos echaran de nuevo a andar la raza. Iniciamos el tema muy simple, con 3 madres y un berraco, y luego, bueno, hubo altos y bajos, pero efectivamente te motivaba el estilo del animal, la causa. Ahora son 115 los criadores que luchan por devolverle al asturcelta el protagonismo perdido. Valoran su origen, su sabor y su adaptabilidad. Están libres haciendo lo que ellos quieran, no es como si tienes un animal cerrado que tienes que estar continuamente mirando para ellos. Y bueno, ellos son animales que están preparados para el campo asturiano, para comer y vivir entre humedad y entre castaños, manzanos, lo que tengamos para darles de comer. La asociación busca más criadores para satisfacer una demanda que en este momento supera a la oferta. Hoy en día ningún negocio lleva a hacernos millonarios pasado mañana, pero esto ya es negocio, ¿no? Porque todo el producto que sacamos, todo el producto está vendido y está vendido a un precio que consideramos justo entre los distintos actores que estamos en el mercado apostando por ello, ¿no? Mientras ganan apoyos entre consumidores, hosteleros y puntos de venta, procuran convencer también a la industria elaboradora y combatir los casos de fraude. Esta es la variedad pinta en negro, tiene 4 variedades, una blanca, ya luego vemos ahí pollitos, una pinta en negro que es la más extendida y más característica de la raza, la misma en rojo, pinta en rojo, y una variedad negra o abedul. Rafael Eguiño es el veterinario que recuperó del olvido la pita pinta asturiana en los años 80. El primer ejemplar lo encontró en Pola de Gordón. Esto de que la primera aparición hubiese sido en León me molestaba un poco, pero resulta que luego, yendo a casa de la señora, que era una señora mayor y que me había dicho que las criaba su madre ya,
para ver por qué zona era el pueblo de la madre y tal, para ver si había quedaba algo de genética por allí. Me dice, no, que ella que está casada en Pueblo de Gordón, pero que su madre, que es de Ribono, un pueblo que está el camino de Cuna y Cenera enfrente de Mieres. Fue una alegría total. En las campañas de saneamiento recorría Asturias de oriente a occidente y fue recabando más pitas para su objetivo. Con bastantes dificultades intenté comprar los ejemplares que veía. Y sobre el 80, 81 conseguí tener como 12 animales con los que empecé a seleccionar y a fijar la raza. Yo no tenía una instalación para tener 100 gallineros, entonces dejaba a lo mejor 2 hembras y un macho en una casa que me decían que sí, para coger huevos de allí para incubar y saber que eran de lotes diferentes para evitar la endogamia y aumentar la variabilidad genética. Ese método tuvo un efecto muy interesante en cuanto a la distribución, porque al año siguiente más o menos 2 o 3 o 4 vecinos de aquellos clientes ya habían pedido huevos para incubar y tenían gallinas en su gallinero, con lo cual se extendió por Asturias de una manera, bueno, y sobre todo por la zona mía de influencia de trabajo, como la pólvora. Fue espectacular. Cuando completó el patrón de la raza, lo presentó en Alemania, donde fue publicado. Solo entonces las autoridades españolas reconocieron a la pita pinta asturiana como raza autóctona en peligro de extinción. En la actualidad son más de 80 los criadores asociados, la mitad de ellos fuera de Asturias e incluso de España. De hecho, en Italia hay un club de la raza. Socios que nos dedicamos más que nada a criar la raza en pureza, adaptándola a lo que es la exposición, y luego otros socios que la ya tienen como animal de producción para casa, para tener huevos, carne, y por lo llamativo que es el color, en vez de tener la gallina típica industrial de los huevos, tienen la autóctona nuestra. La productividad es todavía el gran reto de la pita pinta. Da huevos y carne, menos que las razas industriales, pero mucho más sabrosos. Lo que frena a los productores es que Asturias no tiene un matadero especializado y sacrificar fuera encarece mucho el producto. Este es Kirguís, que es un semental de puras razas turcón. Él nació en los montes de Valdés, donde tengo yo la ganadería. Nació y se crió hasta los 4 años en el monte, defendiéndose él solo, de la nieve, de los lobos, de todo lo que había por ahí. En 2014 empezó a competir en doma clásica en la categoría de ponis y acumula ya un palmarés notable. El éxito más grande es que en el Campeonato de España absoluto quedó subcampeón, sacó el segundo puesto. Y es un éxito muy grande porque en doma clásica, que es una disciplina muy exigente, que necesita mucho trabajo, muchas cualidades, él es un recién llegado. Ya no solo el único asturcón que había en su sección en el campeonato, sino el único caballo pony español de origen nacional, porque todos los demás son razas centroeuropeas que llevan cientos de años criándose exclusivamente para la competición. Y mientras éxitos como los de Kirguís están animando a aficionados de Alemania a adquirir asturcones, la raza empieza a despuntar también en la disciplina de salto. Para ello los entrenan en la ganadería Valgrande. Yo siempre he competido en salto y he saltado con asturcones. Y sí que pienso que la aptitud de salto está en los asturcones. Y sin embargo, eso prácticamente no está descubierta. Entonces sí que he preferido que los míos se dediquen a salto. Voy a probar y de momento tenemos buenos resultados en esta disciplina. Aquí vemos en acción a 2 de los ponis con los que compiten a nivel regional y nacional, Magic Moment y Villarina, que ya tiene un subcampeonato de Asturias. Yo creo que la rentabilidad está en que un ejemplar vendido para salto, para competición, que tenga resultados y tal, tiene un precio mucho más elevado que un ejemplar para paseo o para tener de exposición. Bastante más elevado. Una diferencia de más del doble, más del triple y más del cuádruple.
la Asociación de Criadores apunta como importante la vertiente de los concursos exposición. Y hay quienes incluso se han lanzado a comercializar la carne del pony autóctono. José la vende. Consiguió incluso que se ofreciera en el corral del Indianu, en Arriondas, en forma de croquetas. Para él, las razas autóctonas son una oportunidad más de impulsar el desarrollo local. Eso sí, con esfuerzo. Es difícil de criarlos y es cuanto más difícil comercializarlos. Estás hablando de un producto de excepcional calidad que el mercado, bien restauración y bien particulares, lo reconocen, lo consideran y lo valoran, pero hay que competir con otros productos de ganadería intensiva, de otras regiones que tienen unos sistemas de crianza con menos controles de bienestar animal, de sanitarios, de instalaciones. Para allanar el camino, José ha encontrado un término medio entre la calidad de lo autóctono y la cantidad de lo industrial. Está criando mestizos de Gochu Asturcelta, de momento con buenos resultados. Y con el Pitu asegura lo que hasta la fecha triunfa no es tanto la raza como la crianza tradicional. Bueno, José, pues aquí tengo los pitos guisando. ¿Qué te parece? Madre mía, vaya pinta. ¿Tiene buena pinta? Esto tiene que estar bueno a la fuerza, ¿eh? Sí, hombre, con la materia prima. Si además de bueno es de raza, será cuestión de todos y garantía de futuro. Es todo por hoy. Les recordamos que pueden volver a ver este programa en nuestra página web en rtpa.es, en TPA la Carta, y que pueden seguirnos en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima semana.